Feliz sábado, buenos días. A ver, creo conocer algunos a nuestra hermana, sí, mi hermano ya los conocía allá cuando fue eh, el evento con Iván, pues a mis hermanos aquí, a Gediael que me invitó. De este lado no sé a quién de ustedes ya conozco, porque como había tantos hermanos allá con Iván, ya no recuerdo ni quiénes son. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy aquí con ustedes con mucho gusto. Les mando saludos de mi iglesia. Es un grupo pequeño. Cuando estuvimos allá con Iván, nos sentimos muy ah, afinados con ustedes también. La iglesia que está con Iván, con los hermanos de la Puerta de la Vega y nosotros decimos que somos iglesias hermanas. Quiero ser también que su iglesia sea hermana también con nosotros y que un día nos puedan visitar todos. No sé si ya algunos fueron de aquí. No, muy bien. Cuando gusten son bienvenidos. Y es un gozo pues hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, por favor. Nos ponemos de rodillas. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Estamos aquí, Señor, pero especialmente yo llegué hasta aquí porque usted me ha traído. No he tenido ningún mérito en mí, Señor. Usted sabe que yo soy pecador. Le pido perdón por mis faltas, Señor, porque esta gran responsabilidad de exponer su palabra, Señor, se hace mínima cuando me escondo tras de ti, Padre Celestial. Que sea tu Santo Espíritu quien nos hable a mí y a mis hermanos, Señor. Que la palabra compartida aquí sea para edificar y para ponernos alerta, Señor, para saber qué debemos hacer. Ayúdanos, Señor, para caminar de tu mano y protégenos. Padre Celestial, todos los que estamos aquí, queremos que cuando tú vuelvas, Señor, estemos con la frente en alto esperándote por tu gracia y por tu amor. Quédate pues con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, yo conocí el mensaje hace 13 años aproximadamente. Este, Hubo un tiempo que fui ateo, no creía en Dios. Ah, en un principio, fui muy dedicado en la iglesia católica cuando era pequeño porque mi mamá me mandaba. Yo era acólito del sacerdote y mi mamá me decía, mi hijo, yo quisiera que tú fueras sacerdote, pero yo desde muy chiquito decía no. El sacerdote del pueblo quiso hablar conmigo y me dijo, ven, quiero hablar contigo, siéntate aquí. Imagínense yo de la edad de él y el sacerdote grandote y me dice, ven, siéntate aquí. Y solos sentía muy imponente su presencia y me dice, quiero hablar contigo. Y me asusté porque dije, y ya se dio cuenta que me robo las limosnas, me va a regañar. Ya cuando empezó a decirme que había una escuela en donde yo podía aprender y servir a Dios. Y en mi mente, créame que yo decía, sí quiero servir a Dios, pero no de esa manera. Me dijo, ¿cómo ves? ¿Te animas? Yo arreglo todo para que vayas a estudiar. Le dije rápido, no. ¿Por qué? Mira que es muy bonita. Entras, si no te gusta te sales, ¿no? En mi mente estaba, no, porque los sacerdotes no se casan y yo me quiero casar. Bueno, y ahora miren, Dios aquí me tiene, gracias a Dios. Gediael me platicaba que hay muchos retos, hay muchos, no me gusta decirle problemas, porque los problemas si tienen solución, es un reto que cumplir, no es un problema. Y si no tiene solución, pues ¿para qué nos apuramos? Pero que ha habido muchos retos en la iglesia, digo, pues ¿dónde no? Todos, cada uno tenemos un testimonio de cómo fue que conocimos al Señor. Les decía que yo no, en un momento me sentí, creía que no existía Dios. Le doy gracias a Dios que me tomó y me trajo hasta la verdad de esta doctrina, a la verdad de su santa palabra. Y gracias a Él, pues,
me bauticé y ahora soy adventista del séptimo día. ¿Quiénes de ustedes son adventistas del séptimo día? Qué pregunta, ¿verdad? Muy bien. Cuando estoy en mi congregación, siempre les digo que mi predicación no es para ustedes, es para mí. Y ya el que quiera agarrar una parte está bien. Lo que comparto yo es lo que estoy estudiando que me hace ruido, que me dice esto está pasando en ti. Por eso la lectura bíblica que dice velad, porque nadie sabe la hora. Entonces vamos a leer, les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 24 de Mateo. Entonces todos adventistas del séptimo día, ¿verdad? Les digo ahí en mi iglesia, del séptimo día porque venimos el séptimo día a adorar o toda la semana. Yo a veces, hermano, no toda la semana, pero trato. ¿Lo tenemos? Dice, y salido Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Imagínense lo que estamos leyendo. Hay que transportarnos en ese tiempo. ¿Sí? ¿Cómo estaban sus discípulos pegaditos a Jesucristo, pero había más gente que estaba ahí con él para escucharlo, ¿verdad? Y dijo en el versículo 3, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, o sea, como que se separaron un poquito de la gente, ¿no? Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Muchas veces les he preguntado a jóvenes que van a la iglesia, le digo, ¿tú por qué te haces llamar adventista? Y créanme, hermanos, que muchos no saben. Dice, porque es que asisto porque mi mamá me trae. Sí, pero ¿por qué eres adventista? Aquí está en este versículo, ¿no? No la conocen realmente. Aquí me gustaría que alguno de los niños me dijera por qué son adventistas. Joshua sí sabe. ¿Quieren micrófono? Nadie. Por ser niño. Por ser niño. Por ser niño. Muy bien. Bueno, no se preocupen, ni venimos a balconearlos ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, somos adventistas porque esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, y respondiendo Jesús les dijo, también nos dice a nosotros, somos adventistas, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, así como ellos en ese tiempo le dijo, y dinos, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Nosotros como adventistas queremos saber las señales. ¿No quieren saber las señales? Ah, eso es. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Nos irán a engañar? Sí. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Hoy en la mañana también me invitó Gediael a compartir en el radio. Estuvimos ahí. El tema que compartimos fue cómo surgió el conflicto en la tierra. Sabemos que el conflicto en el cielo surgió cuando cayó Lucifer, se rebeló Lucifer, ¿verdad? Y aquí en la tierra pecaron. Muy bien. Ajá, pecaron y empezó el conflicto en la tierra. Desde entonces hay guerras. ¿Y hoy estamos en guerra?
qué guerras tenemos? Espirituales, ¿verdad? También vemos, como dice la palabra de Dios, oiremos guerras y rumores de guerra. Si se fijan, se escucha de repente las guerras de Rusia contra Ucrania. ¿Ya se terminó la guerra? No. Ahorita estamos escuchando que en Sinaloa hay guerra, hay bloqueos, ¿verdad? Dice un pastor que dice así, él es brasileño, yo creo que ustedes lo han escuchado, dice, el ají en el ojo del otro es dulzura para los demás. El ají es el chile. El chile en los ojos de otro, pues, ay, pobrecito, le está ardiendo su ojo y ya. Como nos están informando de las guerras de Rusia y Ucrania, sentimos algo por nuestros hermanos, pero no lo estamos viviendo en carne propia, ¿verdad? Entonces, como que ese dolor no sería tan fuerte como que si lo estuviéramos viviendo. Se nos están acercando más aquí. Ahora en Sinaloa está esa guerra. Pobre de los hermanos que estén allá, pobre de la gente que está allá. Como por ejemplo, en mi pueblo vienen muchos de Estados Unidos y se van a regresar. Y están parados, no los han dejado pasar. Están parados ahí. Ellos quizás ya se gastaron su dinero acá que traían para visitar a sus familiares. Tienen que estar pagando hotel para regresarse. Quizás iban con el dinero justo y está cerrado. Nosotros ahora venimos, nos gozamos con la palabra del Señor aquí, estamos bien. Pero esas personas no, ¿verdad? Entonces, y dice el 6, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Todavía, esto ya está pasando, pero todavía no es el fin. Vamos a ir identificando en qué tiempo estamos, ¿sí? Porque como adventistas del séptimo día, lo que leímos en la lectura bíblica es velad. ¿Qué es velad? Estar preparados, porque a lo mejor estar despierto no, porque a lo mejor el estar despierto, pero si no se ha preparado, pues está despierto, pero en realidad no está velando. No estudia. Sí, está. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy velador en una fábrica. La palabra velador es, mi trabajo es estar velando, cuidando. ¿Y qué? Pues sí estoy despierto, pero estoy en el celular y estoy en otro lado, sentado. Y ahorita que vayamos leyendo más, vamos a ir viendo, por ejemplo, que están pasando cosas ya en el barrio. Dice la hermana Gediel, hubo un pequeño robo, que hay que poner cámaras, un circuito se está preparando. Y nosotros vemos que están pasando cosas y de qué manera nos estamos preparando. Y si yo como velador que estoy trabajando, estoy jugando en el celular, oigo ruidos en la calle, son en la calle, no pasa nada y sigo con mi cobijita y todo porque tengo frío, pero afuera están pasando cosas. Además sé que muchos ya andan armados y yo tengo mi arma, es más, tengo días que ni la veo, ni la saco, pero estoy despierto, pero no me estoy preparando, ¿verdad? Seguimos. En el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas son principios de dolores. ¿Esto ya está pasando? Sí, estamos todavía en este tiempo, ¿verdad? El COVID. El hermano dijo, ¿con qué pie iniciamos el año hoy? Pronostican muchas cosas este año, ¿no? Hambre, falta de alimentos, pues, inseguridad, trae inseguridad la falta de alimentos, falta de medicamentos, también eso provoca inseguridad. ¿Y cómo estamos empezando el año? ¿Con el pie derecho o con el pie izquierdo? Yo le comenté, yo con los dos pies, porque va de todo, ¿verdad? El año pasado, no sé cuántos ustedes sufrieron ataques por el COVID.
ya sea a ustedes o sus familiares. Lo que les decía, mientras les pasan a otras personas, sí sentimos un poquito, pero cuando lo vivimos en carne propia, es triste. Yo, por la gracia de Dios, no me enfermé. En mi trabajo estoy directamente, o sea, estoy propenso a contagiarme, soy dentista. No dejé de trabajar desde que se vino la pandemia. Cuando nos dijeron que cerráramos, yo no cerré. Hubo pacientes que atendí que decían, tengo 2 meses con dolor y no hay quien me atienda, véngase. Y lo atendí. ¿Tenía miedo? ¿Qué creen ustedes? Sí, mucho. Tenía mucho miedo. Es más, en ese año pasaron varias cosas que perdí como, yo creo, unos 8 kilos. Soy delgado, imagínense cómo estaba. Me aventé como 2 tallas del pantalón menos. Y tenía miedo también por otras cosas que ahorita les voy a comentar. Es parte del tema también, pero quiero ir avanzando. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados. La palabra escandalizado la busqué en el diccionario, porque yo anteriormente entendía escandalizar como hacer gritería y hacer relajo. Y no, escandalizar es hacer una acción que lleve al otro a tropezar. Por eso dice aquí, y muchos serán escandalizados, o sea, que se harán acciones para hacerlos tropezar. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Ya está pasando esto? No, ¿verdad? Yo creo que aquí no. Quizás en la India, en otros lugares que está prohibido el cristianismo, esté pasando eso, pero ya tiene tiempo. Pero estamos hablando a nivel global. Eso ya no está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, todavía no llegamos en esa época. ¿La palabra de Dios es verdadera? ¿Se va a cumplir esto que está profetizado? Entonces, ¿ya estamos preparándonos para eso? Muy bien. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ya hay falsos profetas que están engañando? Sí, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿La maldad se ha aumentado? De hecho, en la mañana que estuvimos en la radio también, hablábamos de que en el tiempo de Noé, en la mente de los humanos era de continuo hacer el mal. Ahora también tengo la oportunidad de compartir en una preparatoria. Soy profesor ahí en la preparatoria. Tengo aproximadamente 12 años de estar impartiendo ahí y he visto en los últimos años cómo ha aumentado la maldad. Pero hagan de cuenta, de un semestre a otro, el cambio en la juventud, pero un cambio drástico. Y pues la maldad se ha multiplicado de tal manera que ha habido casos de muchachos que les digo, estudia, ¿por qué no quieres estudiar? ¿Para qué? No quiero. Siempre tengo esa inquietud de cuando entran en primer semestre, que me toca impartirles en primer semestre, preguntarles por qué van a la escuela. Y todos me dicen que van a la escuela porque quieren superarse, porque quieren ser alguien en la vida, porque quieren estudiar otra carrera y encontrar un trabajo y vivir mejor. Uno que otro me dijo, es que yo no quiero estudiar, vengo porque me mandan, pero yo realmente quiero ser sicario. Así abiertamente dice. Y podemos ver que todos están engañados, tanto los que dicen que van a estudiar para superarse y para ser alguien en la vida, como los que quieren trabajar en el mal. ¿Por qué les digo que están engañados? Los que dicen que van a estudiar para ser alguien en la vida, para superarse y para vivir bien. Miren,
De hecho, esa es yo entré a dar clases sin querer, de broma. Una persona me invitó a dar clases, le dije, no, yo no, y luego las juntas y todo eso, le dije, no, yo no quiero dar. Bueno, por fin entré. Entonces, no tenía esa carrera de pedagogía. Yo tengo los conocimientos por lo que estudié, pero cómo dar clases no. Me pidieron que hiciera un curso y en ese curso me gustó mucho porque dice en ese curso, tenemos 2 tipos de educación. ¿Y qué creen? La sorpresa que me llevé a leer en el libro de la educación de la hermana G. de White, que eso mismo dice y lo amplía. ¿Quiénes de ustedes estudian los libros de la hermana? Qué bueno, los que no lo estudian o digan, no lo puedo tener, en su celular pueden descargar la aplicación y son gratuitos. Y vienen inclusive con audio. Ahí lo pueden estudiar. Si quieren, por ejemplo, cómo buscar un novio, una novia, cómo edificar mi matrimonio, ahí viene todo. Todos los libros que quieran. Es más, les comentaba del libro de educación. Ahí viene cómo dar clases, cómo enseñar a los hijos y cuál es la verdadera educación. Y vuelvo a lo que les estaba comentando, por lo que les preguntaba a los muchachos, ¿por qué estaban en la preparatoria? Y hay 2 tipos de educación, la educación para la libertad y la educación para la opresión. La educación para la libertad es lo que dice la hermana G. de White en su libro La Educación. Dice que el niño se debe de preparar su físico, su mente y su espíritu, y prepararse para el reino de los cielos y para servir en este mundo. Yo soy dentista. Cuando entré a estudiar, yo quería ser médico. ¿Por qué? Quería ser, porque yo los veía a ellos con una persona grande. ¿Por qué? Porque curan a los demás. Y un amigo, cuando empezamos a estudiar, me dijo, hay que entrar a odontología, ahí se la papean bien a gusto. Y por flojo yo me metí a estudiar odontología. Ay, y si no la papeamos bien a gusto. Miren, ya traigo lentes porque la vista se cansa. Estamos trabajando en una sola posición. Al rato nada más se siente que arde la espalda y ahí está. Y una de las muchachas que me ayuda también le dije, a ver, me vas a hacer esto y me lo pasas. Ay, no puedo. Dije, sí, es bien fácil. Todos los trabajos tienen sus qué veres, ¿verdad? Bueno, la educación para la libertad te prepara para eso, para servir. La educación para la opresión o para la esclavitud nos prepara para aprovecharnos de lo que estudiamos. Yo dije, hey, los dentistas ganan bien, yo quiero estudiar para ganar bien. Y a los muchachos, todos, la mayoría, no todos pues, dicen, yo quiero estudiar para ser alguien en la vida y para ganar dinero y para vivir bien. Qué ilusos. La consulta de un médico en muchas partes cuesta 20, 30 pesos. Una bolsita de fruta cuesta 30 pesos. Entonces, fíjense la educación para la esclavitud. La lectura bíblica, ¿cuál fue? Mateo 24. ¿Qué dice? Porque no sabemos a la hora que va a venir nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, las que tienen hijos pequeños, niños, ya no vayan a la escuela. Prepárense porque Jesucristo viene pronto. Prepárense porque en la escuela secular se va a impartir una educación para la opresión. Ahí el maestro tiene la razón. Y se están preparando para eso, que dizque para vivir mejor. ¿No es cierto? Se preparan para tener un trabajo. Y resulta que ese trabajo te absorbe tanto que no tienes tiempo para comer. No tiene tiempo para los hijos.
La familia está hecha del papá, mamá. Cuando nuestro hermano estaba compartiendo, decía, e hijos, ¿verdad? Y fíjense hasta dónde el enemigo ha llevado el engaño. Por ejemplo, sí. Sin hijos se queda allá porque los manda uno a la escuela. Ajá. Y lo peor, fíjense cómo el enemigo está trabajando tanto, primero en las grandes ciudades y luego en las poblaciones más pequeñas. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen hijos para que los cuide otra persona. O sea, papá y mamá trabajan. Independientes le dicen a dejarlos solos todo el tiempo y no me toca solos en trabajo. Ajá. En guarderías. En guarderías. Y dicen, es que los niños se desarrollan más en guarderías. ¿Para qué? ¿Para qué se desarrollan más en guarderías? Para competir y para la maldad con los otros niños. ¿Sí? Entonces, los que tengan hijos, sáquenlos de la escuela ya. Desde el tiempo de la hermana White, se hicieron las escuelas adventistas, en donde se les enseñaba estos principios: espíritu, mente y cuerpo. Hoy en día se tienen niños para no cuidarlos. ¿Por qué? Porque el trabajo me absorbe tanto que no tengo tiempo. Por ahí también cuando exponía a nuestro hermano decía, el tiempo es lo más valioso, todo lo demás es de Dios. Y el tiempo Dios nos lo da. ¿Qué haces con él? ¿Verdad? Hay, lo que les decía, niños que son dejados, ¿y qué es lo que hacen? Ver televisión, jugar con el celular y comer, comer y comer. Dentro de la iglesia adventista yo estuve sirviendo en las brigadas médicas y me tocó asistir a prestar el servicio gratuito Puerto Vallarta, Zacatecas, aquí Jalisco, Puerto Vallarta es Jalisco, pero en una región grande. En una ocasión cuando fuimos a Puerto Vallarta, así teníamos de pacientes que atender. Me llamó la atención que me trajeron un niño, como la edad, más chico que él, todos sus dientes destrozados. Y le pregunté, híjole, te vamos a quitar las más malitas, pero todavía tienes mucho trabajo y nosotros íbamos por 2 días esa vez. Le dije, pero solamente te voy a quitar las de este lado. Ok, ¿ya desayunaste? No, eran las 12 del día. Le dije, ve, come algo. Y fue, y le arrebató a la mamá, porque la mamá estaba con otro doctor, unas papitas que tenía la señora. Y le dije, espérate. Dijo, no, es que me dijeron que comiera algo. Le dije, no, ven. Ve con los de nutrición que te den algo de comer. ¿Por qué? Porque al hacer la extracción y todo eso, trae baja el azúcar y se podía marear el niño y todo eso. Ya fue, ya comió, le hicimos la extracción. Todos los niños ahí que asistieron, sus dientes destrozados. El progreso. Fíjense, la educación para la opresión. Estudia, congrégate. En las ciudades hay mucho espacio donde puedes desenvolverte. Hay muchas oportunidades para trabajar, para vivir. Es para consumismo. Nos tocó ir a una población, se llama San José de la Paz. ¿Quiénes conocen para allá? Pasamos por la sierra, muy bonito ese pueblito. Llegamos y eran como las 11 de la mañana y no llegaba ningún paciente. A las 12, como a la 1, me llevaron a un niño que tenía dolor. Lo atendimos y les dije, no ha venido gente. Nosotros desde tan lejos y no tener pacientes a quien ayudar. Pero por este niño valió la pena venir desde tan lejos. Le quitamos su dolor. Al ratito vinieron más gente. Le dije, oiga, ¿y por qué no venían? Dijo, es que anunciaron por la bocina, que no asistiéramos porque los hermanos eran los que venían a dar el servicio. Pero después empezó a llegar gente. ¿Qué creen que vi ahí? Casi nulo de caries. Los niños con sus dientes sanos.
Entonces le dije, señora, ¿qué es lo que comen ustedes aquí? Y me dijo, pues lo que todos comen. Le dije, pues sí, pero a ver qué. Y me dice, pues lo que todos comen. Le dije, ¿comen hamburguesas? Pues sí. ¿Seguido? Sí. Le dije, ¿cada semana? No, dijo mi hijo, así me dijo. No, mi hijo, cada 2 veces al año. ¿Y coca? Dijo, no. No, dijo, es que nosotros vivimos de lo que sembramos y lo recogemos y de ahí estamos comiendo. Pero sí comemos frijoles, tortillas, sopa. Entonces, ¿qué había? No había caries. ¿Por qué? Porque no comían comida chatarra. Fíjense cómo la educación para la opresión nos lleva a tener una vida desordenada, sedentaria. No sé, en las escuelas primarias, los voy a balconear y perdón, porque yo creo que muchos nos estarán viendo. El maestro de educación física, así que, pero sí trae short y tenis. Y desde acá le está pitando, a ver, hacer esto, lo otro, vamos a organizar un juego. Pero, y les digo, perdón, porque quizás no sea la regla en todo. Y si no es así que lo están haciendo, qué bueno. Pero, si se fijan, uno de los primeros problemas que tiene el niño es el sedentarismo, y los adultos también, y la obesidad. ¿Sí? No realizan ejercicios. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una gran bendición, la reforma pro salud. ¿Sí? Y luego en las iglesias dicen, no hable de eso, porque ya es disidente. Tenemos esa bendición de la reforma pro salud. ¿Será preparación para velar? ¿Quiénes de ustedes ya lo están haciendo? Amén, qué bueno. Yo también. Bueno, entonces debe de haber una preparación. Voy a continuar, quería llevarlos a otro texto, pero no, porque todavía hay más que ver aquí. Entonces, estamos con la maldad. Se ha multiplicado, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Tanto que también en una ocasión que fuimos a una brigada médica, fue aquí en Guadalajara, para el lado de la Barranca. Estábamos atendiendo a los niños, llegó una señora con una niñita para que la atendieran. La niñita estaba golpeada de este lado. La señora ya estaba grande, la que le llevaba, le nombraba abuela. Entonces era su abuela. Me sorprendió que la abuela estaba tatuada. No tengo nada contra los tatuajes, ¿verdad? Con las personas que se tatúan, pero dije, ¿una abuelita tatuada? Y luego se acercó la niña y le dice nuestra compañera, ¿me da los datos de la niña? Sí. Y ya la vio y dijo, ¿qué le pasó? Dijo, se cayó. Dijo, y luego, mija, pero miren nomás qué golponazo traes. ¿Cómo fue que te caíste? Iba a la tienda. ¿Ibas a la tienda, mija? ¿Qué ibas a comprar? Bueno, gracias, ya nos vamos. No iba a la tienda, la golpearon. ¿Sí? Porque si no, la abuela hubiera podido dar razón, la niña hubiera podido dar razón, pero la niña volteaba a ver atemorizada a la abuela. La maldad, ¿cómo se ha multiplicado? Yo tengo unos vecinos por ahí, la pareja, drogadictos los dos. Se pelean, se golpean porque uno no le dejó droga al otro. Y los niños viendo todo eso. Mis hijos tuvieron un brincolín y se lo regalamos a esos niños. Al siguiente día le dijimos, ¿te diviertes en tu brincolín? Dijo, mi papá ya lo vendió. Fíjense hasta dónde ha llegado la maldad. Ese brincolín era del niño, de los niños, son 2 niños. La maldad del papá haberlo vendido. ¿Por qué me entretengo tanto en esto, en explicar esto? Para ir metiendo el chilito en nuestro ojo.
¿Se acuerdan lo que les decía? El chile de otros es dulzura para nosotros. Se está llorando porque le entró el chile. Pero a nosotros también irnos concientizando un poquito más, ¿verdad? Bueno, seguimos en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hay luchas? ¿Hay ataques? Sí, hay que perseverar. Porque de repente podemos decir, Cristo tarda en venir, pero hay que gozar. Pues yo creo que todavía no viene. Hay que gozar. No, hay que perseverar. ¿Ustedes saben por qué Cristo no ha venido? Exacto. ¿De qué manera no estamos preparados? Amén, qué gusto me da que mis hermanos estén preparados, porque aquí se ve que se está haciendo preparación. ¿Cuándo va a venir Jesucristo? Ahorita vamos a ver. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Debe su pueblo estar preparado para llevar el evangelio por testimonio, o sea, santificados, estar santificados, o sea, yo venir aquí a predicarles, por eso les digo que la predicación es para mí, necesito santificarme, ¿sí? Porque si vengo y predico aquí, y de aquí me voy a tomar, que esas tentaciones son, bueno, cada quien tiene su debilidad. Y Satanás, dice la hermana White, que tiene un laboratorio especial para fabricar tentaciones para cada uno. Entonces hay que estar alertas y santificarnos. Caminar ese camino de la santificación. Uno es el camino de la justificación. Cuando yo conozco a Jesucristo, como el apóstol Pablo, dijo, yo no había conocido el pecado hasta que conocí la ley. Y al conocer la ley me sentí muerto. ¿Y la ley me llevó a quién? A Jesucristo. Entonces yo conozco primero que he pecado. Y gracias al Espíritu Santo me da el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Dolor. ¿Quién más? Tristeza. Son parte del arrepentimiento. ¿Qué más? Vergüenza. Confesar nuestros pecados. Ajá. Sí. Dice la hermana G. de White en el libro del Camino a Cristo. El verdadero arrepentimiento no es que me duela el pecado, sino que aborrezca el pecado. El miedo a las consecuencias, no son el miedo a las consecuencias, es que verdaderamente, perdón, dije me duela, ¿verdad? Que verdaderamente me duela y deshaga el camino. O sea, cambio de mente, cambiar mi mente completamente. Cuando yo tengo un pecado, no es bueno meterse en tantos detalles en un pecado en el púlpito porque puede como abrir las... Es como una computadora, tú picas Word y se abre. Entonces yo hablo mucho del pecado y lo pico, puede abrir en mí o en cualquier otro de los hermanos. Bueno, entonces, si empezamos a tener esa tentación y entonces me duele, más bien, no he tenido el verdadero arrepentimiento, pero tengo el temor a las consecuencias y puedo ir a la iglesia y puedo estar aquí y puedo orar y cantar, pero estoy luchando contra ese pecado. Pero mientras no sienta ese dolor y ese aborrecimiento, no he ganado esa batalla. Necesito que el Espíritu Santo me dé el verdadero arrepentimiento para poder empezar con el camino de la santificación. Entonces, que Dios nos ayude para irnos santificando día con día. Seguimos en el 15.
Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que sobre el terrado no desciendan a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las que estén en cinta de los que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran aflicción o tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, aquí está el Cristo o ahí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. ¿Ya está pasando esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿No, verdad? Porque aún no se ha puesto la abominación desoladora. ¿Cuál es? ¿Ya conocen cuál es la abominación desoladora? La ley dominical, pero en vigor. Porque ahorita ya está promulgada la ley dominical. Desde el tiempo de la hermana White ya se había propuesto esa ley, pero no ha entrado en vigor. Cuando entre en vigor y se empiece a llevarlos a cabo, a fuerzas al domingo, entonces sí, huyan a los montes y no vuelvan. Y dice que la que esté encinta, ay de la que esté encinta, porque será difícil. Y esperemos que no sea en invierno por el frío, ni que sea en sábado. Pero aún no entramos ahí. Pero quedamos que hay que velar y prepararnos, ¿no? ¿De qué manera tenemos que velar y prepararnos? Vamos a leer aquí mismo en Mateo 18, porque estamos hablando del camino de la santificación, ¿verdad? Y a propósito, ahorita hay un tema fuerte en la iglesia adventista sobre si es tiempo de abandonar las ciudades y de irse a vivir al campo. Y dicen que no, que ahorita no hay que irnos a vivir al campo ni abandonar las ciudades, que cuando sea se implemente la ley dominical, entonces sí. Pero, ¿qué nos dice en el capítulo 18? Versículo 7. En adelante dice, ay del mundo por los escándalos. ¿Se acuerdan que la palabra escándalo? En la mía dice escándalo, en la de ustedes, ¿qué dice? Tropiezo. Que era meter a tropiezo a alguien más. Porque necesario es que vengan tropiezos, mas hay de aquel hombre por el cual viniere el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar renco o manco en la vida, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, a ser echado en el infierno del fuego. Entonces, ¿qué debemos de hacer como parte de nuestra preparación? ¿Me saco el ojo? No. Sí. Sí. ¿Y cómo lo podremos hacer? Por ejemplo, el salir de las ciudades es parte de eliminar eso. Ya ve, usted lo dice, no yo, porque lo dicen, va a predicar que salgan de las ciudades. Esa lucha es de cada quien. Y yo no vengo a decirles que se salgan de las ciudades. Yo vengo a compartir la palabra de Dios que dice, si tu mano es motivo de que peques, córtatela. Por ejemplo, si el Facebook es motivo para que yo peque, quítalo de tu celular. Si tu televisión es motivo para que tú peques, sácate el ojo, o sea, quebra la televisión.
En mi casa tenemos una televisión y todos los días la vemos, todos los días, pero apagada. Nunca la prendemos. Desde que la compramos yo creo la hemos prendido como unas 20 veces. ¿Y saben cuándo han sido? Cuando ha habido servicios que la sacamos para proyectar. Entonces, hermanos, cada uno vaya haciendo su preparación. En una predicación del pastor David Gates, dice que él estaba arreglando algunos detalles de su avioneta en un aeropuerto. Y que pues él en el hangar es donde meten al otro, así estaba otra avioneta y estaba otro mecánico haciendo unos arreglos. Y en la otra avioneta, el que le estaba haciendo los arreglos, tenía música de los 70s, de rock. Y dice, ese era mi tiempo del rock. Dice, se me metió tanto la canción aquí que cuando yo iba en la avioneta, dice, tuve que cantar, pero voz en pecho, himnos, para que se me saliera la música de mi cabeza. En mi pueblo, las fiestas son en diciembre, en este mes que pasó, festejan la Sagrada Familia. Fíjense, están festejando la Sagrada Familia, el templo católico solo, y la plaza no cabe. No caben y es tomar por todos lados. Las mañanitas para la fiesta del santo patrono, que es la Sagrada Familia, canciones como tragos de amargo licor. Los niños la andan cantando y hasta se pandean. ¿Ese niño qué va a hacer? Se está preparando para eso. Y nosotros, adventistas del séptimo día, ¿para qué nos estamos preparando? Para la patria celestial. Amén. Entonces, Gediael me dijo, hermano, pero tú estás aquí en un pueblo, nosotros vivimos en un pueblo, hermano, está tan contaminado como la ciudad. Hay veces que tenemos, felicidades por el lugar que tienen ustedes aquí, allá pasan que se venden pollos, que se venden y música y todo, es más, a veces tenemos que decir, espérense hermanos, ahorita continuamos, deje que se quite. Hermanos que cuando estamos en el servicio han tenido que salir, disculpe, ¿se podría hacer un poquito más para allá? Es que tenemos un servicio y no nos deja oír su bocina. Entonces córtatela. Por la gracia de Dios estamos haciendo provisiones para irnos de ahí. Por eso, porque yo quiero cortar con eso. ¿Sí? Les decía que en el año pasado, cuando empezó la pandemia, fue el 20, ¿no? Fue cuando perdí kilos. Estuve trabajando, ya tengo 32 años como dentista, tenía mi plan de jubilación. Y dije, ya estoy llegando a los 60 años, ya quiero como dejar de trabajar. Entonces dije, voy a ir haciendo mi plan de jubilación y con el plan de jubilación voy a vivir bien y a gusto, siguiendo siendo adventista del séptimo día. Bueno, mi padre me heredó unas tierras y dentro de esas tierras ahorita está el cultivo de las frambuesas. Entonces le dije, pues vámonos entrando a eso. Dice que deja bien. ¿Yo para qué? Para ir viendo, para mi economía, para cuando termine. Y fíjense, gracias a Dios que todo se conjuga. Hablamos de que todo le pertenece a Dios. Y yo haciendo provisión, porque ya voy a dejar de trabajar. O sea, como yo dentista trabajo, gano. No trabajo, no gano. Y en el cultivo, pues anda la gente trabajando. Y yo de todas maneras estoy ganando. Entonces dije, sí, vamos a hacer eso. Agarré mis ahorros, los de mi hijo, porque los dos nos juntamos. Nos faltaba, porque se le invierte, pero se le invierte. Los juntamos, yo ya había visto un crédito para lo que nos faltaba. Dije, en un año lo sacamos. Órale, ¿le entramos, hijos? Sí, familia, ¿cómo ven? Sí, órale. Empezamos, las casas comerciales, no todas te dicen, ya vente, ¿quieres venderlas? Órale, ya vente. Si me pongo yo a producirlas y a venderlas por mi cuenta, no la vendo. Ruego con ellas y no hay quien me las compre.
necesita ser una casa comercializadora que la exporte para que deje, si no, no deja. Entonces, le invertimos. Ya para no hacer largo el cuento, oramos y Dios nos dijo, sí, esa noche yo soñé que el encargado de la casa comercial me decía que sí firmábamos contrato. En el contrato decía que si ellos me iban a vender, no a dar la planta, a vender la planta, yo no la puedo comercializar. Si no se daba el cultivo por X razón, por si las plagas o lo que sea, yo tenía que pagar una multa de 200,000 pesos por hectárea a la compañía porque no se dio. No le hace, sí se da. Empezamos a trabajar. En ese tiempo explota la pandemia. Voy donde me iban a dar el crédito y me dijeron, ya no hay créditos. ¿Y ahora cómo le hacemos? Buscando aquí y allá. Otros me pedían garantía de mi casa. Dije, yo no les voy a dar mi casa. Nos aventamos así. Dije, Dios va a proveer. Y oré y le dije, Dios mío, si tú dijiste que sí, porque oramos, es que tú nos vas a sacar adelante. Y ahí estoy, ya estamos mi hijo y yo trabajando y todo. Plantamos en esta semana. A los 15 días, por ahí como a las 12 de la noche, empezó la lluvia. Y dije, ya está lloviendo. Empezó el aire fuertísimo. En ese tiempo mi esposa no estaba conmigo, estaba en Estados Unidos, estaba yo solo. Me arrodillé a orar. Dije, Dios mío, quita esta tempestad, quítala por favor, porque nos va a dañar. Estuve como media hora orando, siguió los truenos, el aire, pero fuerte. Dije, Dios mío, yo sé que tú oíste mi oración. Me levanté, ya eran como la 1 de la mañana, voy al campo donde sembramos, hay una subidita, dije, cuando suba voy a ver todo bien, todo por el suelo. Las estructuras por el suelo, los plásticos sobre las plantas, así. Me metí al agua hasta acá, caminando todo enlodado, y dije, estoy acabado. Y metí a mi hijo recién casado y está acabado. No tenemos ya dinero, ni para pagar los 200,000 pesos por cada hectárea que nos van a pedir, se van a hacer 400,000 pesos. Dios mío, ¿por qué me hiciste eso? Pero saben que entró en mí una paz. Y dije, pues no le hace, si Dios quiere que esté así, alabado sea Él. Me fui a la casa, fui con mi hijo, le hablé, le dije, hijo, está todo por el suelo. ¿No oíste? Dijo, sí oí, pero puse los audífonos para oír un juego que estaba jugando, porque no quiso oír. Le dije, vamos a levantar los plásticos. Trabajamos de la 1 de la mañana hasta como las 5 de la mañana, él y yo, quitando los plásticos a las plantas. Le dije, no vamos a poner, vámonos ya, ahí déjalos. Y nos fuimos. A él le dio parálisis facial y a mí bajé de peso. Al siguiente día vinieron los trabajadores, nos ayudaron a levantar el plástico. Cuando levantaron el plástico, todas las plantas caídas, así, cayó granizo. El puro palito de estas plantitas. Llegó el ingeniero a revisar y dijo. Y luego vino uno de los que también producen frambuesa y dijo, bienvenidos al cultivo de la frambuesa. Dice, ese es su bautismo. La estructura vale 450,000 pesos por hectárea. Todo por el suelo. Los arcos torcidos. Ya se va a acabar el tiempo, pero si me permiten, continúo. Entonces, seguimos. Empezamos a levantar. Miren, cómo es la misericordia de Dios y cómo es mis límites. Yo pensé que no se iba a levantar la planta. Y yo pensé, ¿con qué vamos a comprar otra estructura? La estructura, las estacas se inclinaron, pero no se doblaron. Las volvimos a enderezar. Y entonces, los arcos los empezamos a enderezar.
Tuvimos que comprar poquitos plásticos y poquita estructura, casi nada. La planta empezó a surgir, empezó a dar, bendito sea Dios, al 1000 por 1. Dijo el ingeniero, pues ¿qué hicieron? Dije, gracias a Dios. Productores de muchos años pasaron y a sus trabajadores les regañó, les dijo, vayan para que aprendan, ellos son dentistas, no saben, y ustedes que tienen años, dice, ve lo que está dando, qué están haciendo para que dé. Orar a Dios, pedirle a Dios, y Dios dio al 1000 por 1. Tanto que al siguiente año la compañía dijo, vamos a traer zarzamora, dijo, pero no a muchos les vamos a dar, porque queremos solo buenos productores. Ustedes son el número 1. ¿Quieren? Sí. ¿Cómo obra nuestro Señor? Y yo me enflaqué. Preocupación. Hermanos, ¿ustedes tienen fe? ¿Ustedes tienen fe? Amén. Pues no estamos libres de que algún día se les pruebe la fe. Y cuando se prueba la fe, alabado sea Dios, que se fortalece. Yo me fortalecí. Ahora ya no me da miedo quedarme sin dinero. Siempre estaba haciendo que un guardadito, que esto, que el otro, para tener. Ahora, gracias a Dios, dependo más de Él. Digo, lo que Él me quiera dar. Y da. Entonces, hermanos, yo no sé qué deban hacer cada uno de ustedes, pero lo que sí sé es que se pongan la armadura de Dios. Efesios 6, ya se la saben para no hacerlo tan largo. La fe, la justicia, llevar el evangelio a los demás. Y lo que acabamos de leer, si tu ojo es motivo de pecar, córtatelo. Yo no sé a dónde Dios los vaya a mandar, pero si es posible, sálganse de donde están. Sálganse de donde están. Si es un trabajo, sálganse de donde están. ¿Qué van a comer? Amén. Dios provee siempre. Amén. Entonces, hermanos, me da gusto que este mensaje me ayude a fortalecerme a mí y a ustedes también. No tengan miedo. Vayamos hacia Jesucristo y Él nos dará la salvación. Entonces cantamos el himno